Saludos y gracias por acompañarnos en esta edición del Colectivo de Medios Latinos. Yo soy Johan Rashi Vega de Holyoke Media y Radio Plasma. Hola, ¿qué tal? Te saluda Verónica García, productora y conductora del programa Presencia de NEPM. Hola, yo soy Saidalis Bauer de Presencia en NEPM. Buenos días, soy Elizabeth Román del Pueblo Latino en The Republican. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Orlando Torres, director médico del Centro de Salud Bay State High Street, Medicina para Adultos. Y hoy estaremos hablando sobre la importancia de que la comunidad busque atención médica para condiciones de salud graves, como derrames cerebrales, ataques cardíacos y condiciones de salud delicadas, ya que el número de pacientes ha disminuido. Así que estaremos abordando varios aspectos relacionados con COVID-19 y la salud, particularmente en referencia a la comunidad latina. Doctor Torres, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, brindando esta información tan importante para su audiencia. Muchísimas gracias, doctor Torres. Queremos empezar esta conversación preguntándole si las citas médicas entendemos que se han visto afectados a raíz de la pandemia. ¿Qué medidas están tomando para así dar seguimiento a pacientes que necesitan un doctor especialista? Bueno, habría que empezar desde un poquito, desde marzo. La clínica que tenemos ahora es bien distinta a la clínica que teníamos antes. La razón es que por el distanciamiento social y el quedarnos en las casas, ¿verdad? Nosotros tenemos todas las llamadas por teléfono en estos momentos. Hacemos una prueba de discernimiento o un screening que llamamos para ver si el paciente tiene algún síntoma de COVID o no. Y de no tenerlo, ahí decidimos entonces si vemos al paciente en la clínica. Es bien importante recalcar que si se necesitan ver, aparte de esta prueba de discernimiento, estamos viendo pacientes físicamente, simplemente con todas las medidas. Doctor, para personas que tienen condiciones médicas que son un poco más urgentes o serias, vamos a hablar de un derrame cerebral o alguien que tenga appendicitis, ¿cuándo saben que deben de ir y cuánto tiempo y cuál efecto hay si esa persona no llega al hospital en un tiempo adecuado? Bueno, son bien importante la pregunta. Gracias, Elizabeth. La realidad es que nosotros no hemos dejado de ver pacientes. Simplemente todo lo que estamos haciendo hoy en día es haciendo la prueba, las preguntas de seguimiento de los síntomas de COVID, si tienes fiebre, si se siente corto de aire o si se tiene alguna tos. Y simplemente tomamos todas las medidas durante la evaluación por teléfono, y si necesitan venir a la clínica, pues los vemos. Me alarma un poquito la pregunta, porque si el paciente tiene algún dolor de pecho, algún problema agudo, dolor de barriga, definitivamente deberían de buscar atención médica, ya sea llamando a su médico primario o inclusive pues pueden ir a emergencia. O sea, quiero aclarar ese punto, ¿verdad? Que los hospitales de Bay State y todas las clínicas de Bay State definitivamente estamos atendiendo todas las llamadas. Hay una diferencia entre lo que se ha visto en las noticias, ¿verdad? Y en lo que realmente está pasando en el mundo. Hay mucha información de donde se obtenga es bien importante. Pero quiero recalcar que estamos evaluando pacientes físicamente de ser necesario. Y de hecho, este dato que usted está mencionando, doctor, es muy importante porque posiblemente para algunas personas el ver de diferentes lugares el tipo de situaciones que están viviendo con esta pandemia, quizás les asusta o les preocupa un poco el tener que considerar tener que ir físicamente a la clínica, sobre todo sabiendo que tienen una condición que requiere seguimiento. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para gente que esté preocupada, que tiene que ir a la clínica porque tienen una condición? Bueno, la relación médico-paciente es única, y lo más importante es llamar a la clínica y para hablar con el equipo médico. Le puedo decir que todos los pacientes, especialmente los míos que están más enfermitos, todos se han comunicado con nosotros,
y hemos atendido todas sus preguntas telefónicamente, pero sí existe la ansiedad, ¿verdad? De que si, espérate, tengo que quedarme en mi casa, no puedo ir a la clínica porque me contagio. Y sí estamos tomando las medidas necesarias, pero no, pues pueden de nuevo venir aquí para tener una evaluación. Y lo único, lo que le puedo decir es que quiero corregir algo. Lo que se ha desacelerado es la razón de crecimiento de nuevos casos. Los casos todavía siguen altos. Ya, Massachusetts está número 3 en la nación, número 1 New York, número 2 New Jersey y número 3 está Massachusetts con 72,000 casos. Todo lo que se ha desacelerado es la razón de crecimiento. O sea que lo que estaba hablando mi compañero, el doctor Carl, de llegar a una meseta o para evitar la duplicación de casos cada 3 días, cada 4 días. Ahora se está viendo que ocurre cada 2 semanas, cada 4 semanas. Y eso ha permitido que los hospitales puedan prepararse para tener capacidad y atender a los pacientes, ya sea por lo que nosotros llamamos longitudinal healing relationships, que es el paciente que tiene una enfermedad crónica, que está establecido ya con su médico primario, y simplemente pues estamos aquí a su disposición. En caso de tener algún síntoma agudo de, por ejemplo, mencionaba un derrame cerebral, algún dolor de pecho sugiriendo que podría tener un problema cardíaco o cualquier otro problema abdominal como apendicitis, definitivamente el hospital está ahí para atenderlos. Cabe recalcar que los casos, como se mide el COVID, tiene distintas métricas. Uno es el número de casos. El otro es el paciente que llega al hospital enfermo, ya para el día número 7, número 10, donde ya ha convalecido con los síntomas, pero ha llegado a un punto donde ya el sistema inmunológico está creando una respuesta donde entra lo que se llama sepsis o donde entran al fallo respiratorio. Y de ahí en adelante, esos son los casos que hemos podido hacerle el test o hacerle los exámenes contra el COVID. Hay un sinnúmero de pacientes que probablemente lo han tenido, que se han quedado en las casas y no llegaron al hospital. Por ejemplo, estos no han formado parte de las estadísticas. Y después del día número 7 o 10 es cuando pasan 7 días, quizás 2 semanas, y se determina si el paciente sale o no sale del hospital, o si perecen, ¿verdad? Esa es otra estadística, los pacientes que han perecido de este virus. Doctor, en el caso de, por ejemplo, me gustaría que nos informe qué medidas tomarán y cuándo piensan reabrir las visitas de pacientes a hospitales. Y en este caso mi pregunta sería en la atención a los niños. La realidad es que la cuarentena o el distanciamiento social va a estar con nosotros por meses. Es una realidad. Hay mucho en las noticias que esto va a cambiar en 2 semanas. Realmente en 2 semanas, si bajamos la guardia, vamos a ver una segunda ola. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En cómo se abre la sociedad. Eso es una determinación política y una determinación de un contrato con la población. Por eso es que educar y brindarme esta oportunidad para hablar con el paciente, especialmente hispano, es bien importante porque hay mucha información que está llegando al paciente, ¿verdad? Que habla inglés, pero es bien importante también llegarle al paciente que hable español. Y pues hay que tener mucha precaución de aquí en adelante. La realidad es que, para contestar la pregunta, es que todo el mundo nos está enfermando. Se enferman los jóvenes y los adultos. Los pacientes de mayor riesgo son los de 65 años o más, o con algunos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pulmonares, cardiovasculares, o personas que viven en grupo. Por ejemplo, los nursing homes es perfecto ejemplo donde está compartiéndose mucho espacio común y es un espacio cerrado, o sea que se tienden a enfermarse más. Los niños también se enferman y ahora están saliendo algunos casos, unos reportes, son case reports le llaman, donde han habido cerca de 64 niños en los Estados Unidos nacionalmente, donde están desarrollando
una condición que es rara, pero es como un sistema, una enfermedad donde el sistema completo, multisystem collapse, ¿verdad? Donde simplemente hay que hospitalizarlo, termina el fallo respiratorio, termina el fallo de múltiples sistemas del cuerpo. Y eso se está describiendo ahora, pero no se sabe, se describe como un síndrome. No se sabe predecir a quién le va a pasar o a quién va a sufrir de esa condición. Y hasta ahora han sido casos raros, 64 en toda la nación. ¿Qué puedes decir a la comunidad para que se sienten seguros de irse al hospital si necesitan durante esta pandemia? Bueno, lo más importante es que hasta ahora quedarse en la casa, quedarse tranquilos, y cuando salgan de la casa, practiquen todas las recomendaciones de distanciamiento social, protección, etc. Eso va a prevenir que las personas se enfermen del COVID específicamente. De cualquier otra pregunta relacionada a cualquier otro diagnóstico, pues definitivamente si necesitaran ayuda médica, pues nos llaman, así hacen una evaluación por teléfono. De ellos necesitar poder venir aquí a la clínica, los vemos, tomando todas las precauciones necesarias. Pero si tienen algún problema agudo que no pueden llegar a la clínica, pues definitivamente pueden ir a emergencia. En emergencia se están tomando todas las precauciones debidas. Y Baystate tiene varios salas de emergencia en Westfield, en Ware, en Greenfield y adicional a de Springfield. Le damos muchísimas gracias, doctor Torres, por haber compartido esta importante información. Y queremos a nuestras amistades en las redes sociales darle las gracias por compartir estos videos, y recuerden que siempre son bien recibidas sus preguntas y comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Fue un placer.